Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de IB Learn. Hoy vamos a hacer la prueba 2 del mayo 2022 de gestión empresarial. Y vamos a empezar. Entonces, empezamos con el enunciado, lo vamos a leer rápidamente. El enunciado nos dice que el problema es de roscas, nos dice roscas elabora y vende donas azucaradas. Tiene costos fijos mensuales de 15.000, así que la información importante la podemos marcar 15.000 y ingresos por ventas mensuales de 70.000 y costos variables totales mensuales de 25.000 dólares. Para aumentar su tasa de productividad, Roscas quiere adquirir una nueva maquinaria de alta eficiencia que produce donas rellenas con chocolate. El gerente financiero ha elaborado los siguientes pronósticos. Y entonces aquí en estos pronósticos podemos ver la siguiente información. Podemos ver el precio unitario de venta. O sea, primero vemos la tabla 1 que pone pronósticos para la producción de donas rellenas con chocolate. Dice 5 dólares es el precio unitario. Costo variable 2. Ingresos por ventas mensuales 100.000 y costos fijos mensuales 1.000. Por otro lado, la segunda tabla nos dice pronósticos de flujo de caja para la maquinaria nueva. Y nos dice que hay una inversión de 2 millones, porque recordar que cuando pone así es que se tiene que añadir los tres ceros detrás. O sea, lo mismo aquí también esto sería 600.000. Pero eso es solo para que lo tengáis en cuenta. Ya lo miraremos más adelante cuando tengamos que resolver un problema con eso. Y luego finalmente vamos con los enunciados. Entonces, primero de todo nos dice define el término tasa de productividad. Entonces, en vez de escribirlo porque es una definición larga, os la voy a decir. Si os ocurre algo parecido a esto, contaros los puntos. Si no, también recordar que podéis buscar el Mark Scheme, que es la guía de soluciones del IB, y ahí también te dice cómo se otorga la puntuación. Pero la definición correcta para tasa de productividad es: la tasa de productividad es una medida de eficiencia de la producción y se la puede definir como la relación entre los insumos de producción, los inputs, y la producción final, output. También es una medida del valor agregado de la empresa. Entonces, para haceros un resumen rápido y no tener que escribir toda la definición y así no perdemos tiempo, básicamente lo que está diciendo es los inputs, que es los insumos de producción, o sea, es inputs y outputs. ¿Qué se refiere con esto? Que según cuánto inputs ponga la empresa, cuáles van a ser los outputs. Entonces, en otras palabras, es la relación entre los insumos de producción y la producción final. ¿Qué relación hay? Si hay mucha productividad, pues se va a vender más. Si hay poca productividad, se va a vender menos. Entonces vamos a seguir con el problema B. Vamos a hacer la B más bonita, perdonar. Vale, perfecto. Entonces el problema B hay dos apartados. Y nos dice que tenemos que usar la información en la tabla 1. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la información de la tabla 1, así que vamos a ver. Entonces nos dice, primero de todo, el B apartado 1. Y nos dice, el B apartado 1 nos dice la contribución que encontremos, la contribución total mensual para la producción de 20.000 donas rellenas con chocolate. Y entonces nos dice que mostremos el mecanismo total. Entonces, la contribución total mensual se puede encontrar de diferentes maneras. Lo que se refiere con contribución total es ingresos totales menos costos variables totales. O también hay dos maneras de calcularlo y os voy a enseñar las dos. Voy a poner las fórmulas y vosotros podéis escoger, pero cualquiera de las dos está aceptada porque nos va a dar la respuesta correcta. Entonces, ingresos menos costos variables, menos costos variables, o se puede hacer, o sea, vamos a hacer así, o contribución unitaria por
unidades. Espera que vamos a borrar esta por unidades vendidas. Entonces, lo vamos a intentar calcular de ambas maneras para que veáis. Entonces, los ingresos totales ya nos los dice aquí. Son 100.000 en la tabla 1. Entonces, si tiramos 100.000 menos y luego costos variables, nos dice que los costos variables unitarios son de $2. O sea, aquí nos lo dice. Aquí nos dice que son de Aquí nos dice que son de $2. Entonces lo que puedes hacer es, para encontrar los costos variables totales, es 2 por, y aquí abajo nos dice que para la producción de 20.000 donas, por 20.000, y eso nos va a dar 40.000 unidades. Entonces, como nos da 40.000 unidades, lo que tenemos que hacer... perdón, no unidades. Perdonar el error. Quería decir 40.000 dólares. Perdón, que esto eran las unidades. Perdonar el error, pero lo corregimos. 40.000 dólares, perdonar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es 100.000 menos 40.000 dólares. Si lo ponéis rápido en la calculadora o mentalmente lo calculáis, os va a dar 60.000 dólares. Entonces, esa es una de las maneras de hacerlo. Tenéis esa opción. O la otra opción es la contribución unitaria por unidades. Entonces, la contribución unitaria se puede encontrar... Vamos a borrar esto. Se puede encontrar de el precio unitario menos los costos variables unitarios, que es aquí y aquí. Entonces podemos encontrar que el precio es $5 menos $2 nos da 3. Perdonad que iba a poner euros. Casi iba a poner euros. Igual a $3. Y con eso ya podemos calcular, porque como sabemos que la cantidad son 20.000 donas, pues si lo hemos hecho correcto, nos va a dar el mismo resultado, que es 3 por 20.000, nos va a dar 60.000 dólares de contribución total mensual para la producción de 20.000 donas rellenas. Y entonces vamos a ir abajo y vamos a hacer el segundo apartado, porque aún no vamos a borrar el primer apartado porque puede que lo necesitemos. Entonces, el siguiente apartado nos dice las ganancias mensuales si Roscas vende las donas azucaradas y las donas rellenas con chocolate. O sea, si vende las dos. Lo bueno es que antes aquí hemos subrayado en el texto información, y eso es sobre las donas azucaradas. Entonces ya tendremos todo. Pero en este caso, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo las ganancias mensuales. Como sabréis, las ganancias es igual a ingresos totales menos los costos totales. Entonces, los ingresos totales, solo hay que sumar los ingresos de los donuts de azúcar y los donuts rellenos de chocolate. Entonces, hay dos maneras que podéis hacer esto. Podéis encontrar las ganancias de los donuts rellenos, o que vamos a pintar así, como negro porque están rellenos, o los donuts azucarados, y vamos a poner así. Y luego sumarlos para encontrar las ganancias totales. Esa es una opción. Si no, lo podéis poner todo en la fórmula. Yo recomiendo personalmente hacerlo así. Así nadie se lía. Y perfecto. Perdón, voy a hacer la goma al tamaño más pequeño para no borrar todo a la vez siempre. Y perfecto. Entonces, como lo vamos a hacer así, primero vamos a encontrar las ganancias. Las ganancias de las rellenas. Entonces, los ingresos totales
los podemos encontrar aquí arriba, que son 100.000. Son 100.000 dólares. Y luego los costos totales. Como sabéis, los costos totales aquí, estos son los costos variables más los costos fijos. Entonces ahora lo que hay que hacer es encontrar los costos variables y los costos fijos de las donas rellenas. Entonces, vale, vamos a encontrarlo. Entonces, los costos fijos ya nos los dice, que son 1000. Y los costos variables, lo único que hay que hacer es... vale, entonces es multiplicarlo por la misma producción. Entonces 20.000. Entonces como antes lo habíamos hecho, es 2 por 20.000. Nos daba 40.000 de costos fijos. Entonces esto nos va a dar 40.000 menos, y luego los costos fijos, como hemos visto arriba, que podéis ver aquí, son de 1000. Y esto nos va a dar un resultado igual a... Perdonad que ese 5 lo he hecho muy feo. 59.000 dólares. Seguimos. Entonces, ahora de los donuts azucarados, ganancias. Entonces, los ingresos nos los va a decir aquí arriba. Los ingresos son 70.000. ¿Veis? Podéis ver aquí, son 70.000. Aquí nos dice que son 70.000. Luego, los costos fijos 15.000. Y los variables mensuales 25.000. Entonces, aquí podemos ver que los costos totales de los azucarados son 15.000 más 25.000. Y esto nos va a dar un resultado de 40.000. Y entonces ya podemos hacerlo muy rápido. Los ingresos son 70.000 menos los... perdonad, que he puesto 70.000, son 40.000. Entonces esto nos va a dar beneficio de 30.000. Entonces, lo único que tenemos que hacer final es hacer la suma. Entonces, ganancias totales es igual a 59.000 más 30.000, y esto nos va a dar un beneficio de 89.000 dólares. Aquí tenéis el resultado final. Si lo queréis hacer directamente aplicando toda la fórmula y os sentís más cómodos haciéndolo así, hacerlo. A mí personalmente me gusta más hacerlo por calcular primero las ganancias de las rellenas, luego de las azucaradas y luego de las totales. Pero cada uno es libre de hacerlo como prefieran. Entonces vamos a borrar porque ya habremos acabado este apartado B. Y entonces finalmente lo único que nos quedará es el apartado C. Entonces, ¿qué nos dice el apartado C? Utilizando presentada arriba y la incluida en la tabla 2. Entonces, utilizando la información presentada arriba y la incluida en la tabla 2, vamos a calcular primero el periodo de recuperación para la máquina nueva y que mostremos todo el mecanismo. Entonces, vamos a empezar, lo vamos a hacer aquí abajo porque nos va a costar más. A mí lo que me gusta hacer primero en el año 0, lo que nos está indicando año 0 es el año de la compra de la máquina. Entonces, este es el pronóstico de flujo de caja para la nueva máquina. Entonces, si aquí nos dice que se han gastado menos 2.000, pero los menos 2.000, pues, como he mencionado antes cuando estamos haciendo el enunciado, son 2 millones por aquí. Pero para hacer las mates más fáciles, vamos a poner menos 2.000. Y luego, ¿qué nos dice lo siguiente?
Vamos a cambiar de color si podemos. Vamos a poner esto en rojo para hacer diferente. Aquí nos dice que todo lo de que está aquí es positivo. Bueno, lo vamos a cambiar de color a verde porque así va a ser más claro. Vamos a usar este verde, que va a ser más fácil. Esto es los beneficios, o sea, esto es el flujo de caja que se gana por año. O sea, no es acumulativo. Y por eso a mí lo que me gusta hacer es la acumulada, para encontrar entre qué años, lo primero que decir es entre qué años se encuentra la nueva máquina. O sea, la recuperación de la nueva máquina. Entonces, en el año 0 podéis ver que es menos 2000. Entonces, lo que tienes que hacer es menos 2000 más 600, te va a dar 1400. Esto es acumulativo, si lo queréis hacer. Yo lo pongo... Si queréis hacerlo así. Menos 1400 en el primer año. Luego le tenemos que sumar a menos 1400, 650, perdón. Y eso nos va a dar menos 750. Y al menos 750 le vamos a sumar 760. Y entonces eso nos va a dar menos 80. Y luego finalmente es más 700. Y aquí nos da 620. Y como podéis ver, aquí ya hay positivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que el tiempo de recuperación de la máquina es entre el año 3 y 4, porque es el año que pasa de negativo a positivo. Pues 620 positivo aquí. ¿Qué pasa? Que el IB no solo quiere que le digas, uy, es entre el año 3 y 4. Lo que quieren es que les digas también el mes. Entonces, ahora es lo que vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Puedes hacer... Tú ves que te faltan por pagar 80.000, ¿vale? Podéis ver aquí, faltan por pagar 80.000. Faltan por pagar 80.000. Y sobre 700.000. ¿Por qué sobre 700.000? Porque es lo que se paga en el año 4. Entonces tú quieres ver cuánto tiempo. Porque esto es lo... O sea, vamos a explicar mejor. 700.000 es lo que se gana en total en ese año. Pero tú quieres ver cuándo se gana 80.000 en ese año. Entonces, por eso tienes que hacer esta división en fracción. Entonces pones... lo pones así. Y luego lo último que queda es multiplicar por 12. Y entonces cuando multiplicas por 12 es para encontrar los meses. Por eso, esto es una fórmula. Lo multiplicas por 12 y entonces te va a dar los meses. Y entonces esto nos va a dar 1,37. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta información? Pues muy fácil. Sabemos que se ha pagado en el tercer año y luego 1,37 meses. Entonces, aquí lo único que hace falta poner es... espera, perdonad. Vamos a poner... periodo... con acento, periodo de recuperación en 3 años y 1,37 meses. O sea, tampoco quieren exacto. Si queréis pasar esto a días, también podéis. Y seguramente os va a dar 40 y algo días. No hace falta. Con que lo dejéis en meses y hasta en decimales como lo he dejado yo, funciona bien. Y eso, espero que lo hayáis entendido. Entonces yo lo que recomiendo es hacer el acumulativo. Hacéis las sumas, solo para repasar rápido. Lo vais sumando hasta que hay un año que pasa de negativo a positivo. Y entonces ese es el año, por eso sabemos que es en el año 3,
porque podéis ver que no es en 4, es en 3 porque en el año 4 ya es positivo. O sea, entonces luego lo que quede de acumulativo por pagar lo dividís por el flujo de caja del año siguiente y luego lo multiplicáis por 12 y os va a dar los meses y entonces lo ponéis como he dicho yo, 3 años y 1,37 meses. Y entonces ahora vamos a hacer lo último de desde ejercicio 1 y eso es la tasa de rendimiento promedio de la nueva máquina. Entonces, primero lo que tenemos que encontrar es el rendimiento total. ¿Cómo se encuentra el rendimiento total? Pues hay que hacer... Voy a borrar todo. Perdonar un segundo. Lo que hay que hacer para encontrar el rendimiento total es hacer la suma de los 5 años. Bueno, en este caso los 5 años, pero los años de flujo de caja que hay. Entonces son 600, tenéis que hacer 600 más 650 más 670 más 700 más 710. Y entonces lo voy a poner rápido en la calculadora. Perdonar un segundo. Hacemos 600 más 650 más 670 más 700 más 710 nos va a dar 3300, que si le añadimos los ceros nos va a dar millones. O sea, nos va a dar 3.300.000. Y los ceros solo los añadimos porque es lo que he mencionado aquí, que lo pone en 3 ceros. Entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se calcula ¿Cómo se calcula esto? Tenéis la fórmula, no os la tenéis que aprender, pero la tasa de rendimiento de promedio se puede calcular con la fórmula de rendimiento total menos costos de inversión. Costos de inversión partido años de uso. Perdonad que sigo la fórmula aquí abajo. Y eso partido costo de inversión otra vez. Y eso por 100, porque lo queremos en porcentaje. En el rendimiento total ya lo tenemos, que son 3.300.000. Y eso menos los costos de inversión, que son 2 millones. Y eso vamos a hacer, perdonad que voy a hacer la línea más recta, partido los años de uso, que los años de uso podéis ver que aquí son 5, porque se ha usado 5 años. Partido 5, partido costos, perdón que aquí he puesto 2.000 y no 2 millones, perdonad ese error, que como arriba lo estamos poniendo como 2.000. Y entonces aquí nos va a quedar partido los costos de inversión, que es 2 millones otra vez. Y si ponéis esto rápidamente, por 100, perdón, que hay que ponerlo en porcentaje. Y esto si lo ponemos rápido en la calculadora, nos va a dar 13,3%. Y aquí ya tenéis el resultado. Y aquí el otro resultado del apartado B. Del apartado C, perdonad. No son problemas difíciles. Si practicáis mucho y si vais practicando mucho, pues os acabarán saliendo. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios.
Y vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Y ahora vamos a seguir con el segundo ejercicio de este paper y empezamos con el enunciado. Nos dice, Les Legumes Contents LLC, y luego nos dice, Les Legumes Contents LLC es una cooperativa de agricultores que vende productos orgánicos. El capital inicial es de $5.000. Entonces esto como es información importante, a mí me gusta marcarlo. Luego, la cooperativa necesita un préstamo bancario que le permita adquirir refrigeradores para su tienda. El banco pidió un pronóstico de flujo de caja, las cifras prognosticadas presentadas en la tabla. Entonces aquí nos dan la tabla y nos dice, tabla 3, cifras pronosticadas para los primeros 4 meses de operaciones de LLC a partir del 1 de enero. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos dice que el precio promedio por kilogramo de producto es $4, que el pronóstico de ventas para enero es de 3.000 kilogramos y de febrero en adelante de 4.000. Luego nos dicen que las ventas en efectivo son 50% de las ventas de cada mes de clientes que pagan en la tienda en la cooperativa. Por el otro lado nos dicen que las ventas a crédito son 50% de las ventas de cada mes y las hacen a supermercados y con pago a un mes. Esto quiere decir que les pagan el mes siguiente. Y luego finalmente vamos a seguir con el alquiler, que son 4.500, costos de mano de obra 2.500, los costos de bienes vendidos es 40% de los ingresos por ventas mensuales. Y luego los costos de estructura son 1.100 mensuales. Entonces con toda esa información ya podemos empezar a hacer el primer problema. El primer problema nos dice la A, que es que indiquemos 2 características de una cooperativa. Hay muchas opciones que se pueden poner, yo solo os voy a mostrar algunas. Una sociedad cooperativa trabaja sobre los principios del compartir y el bienestar. Si generan algún superbait o alguna pérdida, se distribuye o comparte entre los miembros. Es decir, una de las características de una cooperativa es que las ganancias o pérdidas compartidas entre los miembros. Entonces, ganancias y pérdidas, perdonad, están compartidas entre los miembros. Otras opciones que se puede poner. Normalmente que la toma de decisiones es compartida entre los miembros. Entonces lo podemos poner. Toma de decisiones compartida. Otras que pueden ser que hay responsabilidad limitada entre los miembros. Al haber normalmente muchos miembros, pues se limita la cantidad de los miembros aportando el capital. Entonces, normalmente la responsabilidad es limitada de los miembros. Pero con haber puesto estas dos, ya os darían un punto aquí y un punto aquí por ponerla bien. Hay otras opciones, pero estas son las que más me gustan a mí poner. Entonces vamos a borrar y vamos a seguir con el apartado B, que es el más difícil de este problema. Para que tengáis una idea, la A cuenta 2 puntos, la B cuenta 6 puntos y la C cuenta 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríais que tardar mucho más en contestar la B que la A, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice el problema B? Nos dice, utilizando la tabla y la información presentada arriba, elabore un pronóstico de flujo de caja mensual para los primeros 4 meses de operaciones de LLC. A mí una cosa que me gusta hacer siempre antes de construir el flujo de cajas es primero poner cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos, para así cuando completes la tabla no olvidarte de nada. Entonces, en este caso lo voy a hacer. Entonces, precio promedio por kilogramo de producto. Podemos contar que estos tres van juntos y esto es un ingreso, y esto es ingreso, perdón, que voy a hacerla ahí más, vamos a borrar y voy a hacerla ahí más bonita. Hay ingresos.
Porque luego vamos a hacer cálculos con esto, pero ya veréis, o sea, esto es cantidad y esto es solo el precio. Entonces, eso. Ventas en efectivo y ventas en crédito forma parte de lo mismo. Bueno, es ingreso, también se puede contar, pero forma parte del mismo. Luego, el alquiler es egresos. Costos de mano de obra es egresos y costos de bienes vendidos egresos y costos de estructura egresos. Para los que no sabéis lo que son los ingresos y egresos, los ingresos son dinero que entra en la empresa. Esto es dinero que entra en la empresa. Se puede decir que es positivo porque es que entra en la empresa y egresos es negativo, es que sale de la empresa. Entonces, tú cuando vendes el producto, por cada venta entra dinero en la empresa, pero tú cuando pagas el alquiler son 4.500 euros al mes que salen de la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero de todo, lo que vamos a hacer es calcular el pronóstico, o sea, el, vamos a calcular las ventas en las ventas de cada mes. Entonces, como sabréis, las ventas es igual a cantidad Q por precio. Entonces, como sabemos esta fórmula, podemos resolver. Entonces, aquí en este ejemplo, la Q, por decirse, son los kilogramos. Entonces, en enero se venden 3.000 kilogramos y cada kilogramo se vende a 4 dólares. Entonces, para encontrar el dinero que se gana en ese mes, son 3.000 kilogramos por 4, que nos va a dar 12.000 dólares. ¿Vale? Eso es importante que lo entendáis. Y ahora vamos a hacer lo mismo con de febrero adelante. ¿Qué quiere decir febrero adelante? Pues que esto, como nos dice, para los primeros 4 meses va a ser enero, febrero, marzo. O sea, enero va a ser 3.000, pero luego para febrero, marzo y abril va a ser 4.000. Entonces hacemos 4.000 por 4, perdón, que es el precio. Y entonces esto nos va a dar 16.000 dólares. Esto es importante para tenerlo en cuenta luego. ¿Qué pasa? Que nos dice que la mitad del dinero, o sea, aquí nos podéis decir las ventas, es en efectivo. Y en efectivo es que van a recibir el dinero ahora. Pero ventas en crédito nos dice que es a supermercados y las ventas de cada mes a supermercados y que hacen el pago a un mes. O sea, que lo hacen el mes siguiente. Pues entonces va a ser un mes después. Entonces, con esta información hecha, yo creo que ahora ya podemos empezar a hacer al menos la estructura del flujo de caja. Entonces, primero de todo, como sabéis, lo primero de todo es poner los meses. En este caso, enero, febrero. Podéis poner el nombre entero o podéis poner solo las iniciales, porque también se va a entender. Abril. Entonces, vale, entonces, ¿qué es lo primero que hay que poner en un flujo de caja en un flujo de caja? Pues lo primero de todo, si lo sabéis bien, es el saldo de apertura. En este problema ya nos dice que el saldo de apertura para el primer mes es de 5.000, lo podéis ver aquí. Entonces ya lo podemos poner. Saldo de apertura para enero es de 5.000. Y sí, es de 5.000. Si queréis que se entienda bien, podéis poner aquí que todo está en dólares para que se entienda bien. Pero no es necesario poner 5.000 dólares así todo el rato. Lo podéis poner arriba como lo he puesto yo y se entiende. Entonces, siguiente es los ingresos de caja. Ingresos. Podéis poner, bueno, vamos a poner ingresos porque no hace falta poner todo. Ingresos de caja. Si queréis ponerlo, lo ponéis. Entonces, en esto es solo un título, o sea que no va a haber nada aquí. O sea, podéis poner una línea si queréis para decir que no vais a rellenar. Si lo quisierais hacer bien, lo podéis hacer con regla todo, pero yo creo que no hace falta hacerlo para el problema.
O sea, me refiero cuando digo con regla, podéis poner con regla así para hacer todas las líneas. Yo en este caso no lo hago y tampoco lo haría. Pero si os sentís más cómodo para no equivocaros, eh, adelante. Entonces, siguiente de todo, vamos a poner los dos tipos diferentes de ingresos. Es ventas en efectivo y luego ventas a crédito. Crédito con acento en la E. Entonces, ventas en efectivo. En el primer mes de enero podéis ver aquí que se hacen 12.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que la mitad son efectivo y la otra mitad es en caja. ¿Qué pasa? Pues que de los 12.000, si hacemos la mitad porque es 50%, nos va a dar 6.000 euros en o sea, 6.000 euros en efectivo y 6.000 en crédito. Entonces son 6.000 ahora, que se van a pagar ahora y los podemos poner en el flujo de caja ahora. Y 6.000 que los vamos a poner en febrero, porque se paga el mes siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Ventas en efectivo, ponemos 6.000. Ventas a crédito, ponemos 0, porque en ese mes no hemos recibido nada de dinero de crédito. Pero luego en febrero sí que podemos poner 6.000 ventas a crédito. Si lo entendéis bien, eso es donde intentan pillar en este ejercicio. Es lo del 50% y lo de las ventas en crédito y en efectivo. Si lo entendéis y habéis pillado esto, iréis muy bien, porque esto es lo más difícil que os pueden poner en un examen así. Os intentan hacer la trampa esta, pero si lo entendéis bien, no hay ningún problema. Luego, siguiente de todo, los ingresos totales. Podéis hacer dos cosas. O podéis poner toda la información, o sea, poner todo el texto primero. O sea, el saldo de apertura, efecto, ventas de crédito, todo. Lo podéis poner primero y luego rellenar la tabla o lo podéis hacer a la vez. A mí las dos maneras me gustan, pero en este caso lo estoy explicando así para que se entienda mejor. Vamos paso a paso. Entonces, los ingresos totales lo único que va a ser es la suma de las ventas en efectivo más las ventas en crédito. Entonces, 6.000 más 0, pues va a dar 6.000 de ventas totales. O sea, de ingresos totales, perdón, en, en el mes de enero para esta empresa LLC. Entonces, ¿qué va después? Los egresos. Perdonad. Egresos. Esto otra vez es un título, como he mencionado antes, no hace falta poner nada. O sea, lo podéis poner así para que se entienda que es un título. O si no, también lo podéis subrayar, ingresos y egresos así. Entonces, ¿qué va a ir? ¿Cuáles son los egresos? Como suerte, que antes os he dicho que los pusiéramos, así no nos vamos a olvidar. Entonces sabemos que es el alquiler, los costos de mano de obra, los costos de bienes vendidos y los costos de estructura. Entonces, los costos de alquiler es lo primero que vamos a poner. Vamos a poner alquiler. Y por suerte sabemos que el alquiler es fijo cada mes y son 4.500. Entonces lo podemos ya poner para todos los meses. Entonces, 4.500, 4.500, 4.500 y para abril 4.500. Entonces, ¿veis? Ya se está empezando a rellenar la tabla. Siguiente, ¿qué iba? Costos de mano de obra. Sí, costos de mano de obra. Yo voy a poner mano de obra. Y la mano de obra también es un costo fijo de 2.500. Entonces, pues lo mismo, lo ponemos aquí para todos los meses. Para enero, febrero, marzo y finalmente abril. Y así no nos olvidamos. Y luego finalmente nos quedan dos que son los costos de bienes vendidos, que nos dice que es 40% de los ingresos por ventas mensuales. Entonces, para esto solo tenemos que hacer 40%, que es lo mismo que 0,4
por las ventas de ese mes, que en este mes, en mes de enero, son de 12.000. Aunque se divida en 6.000 y 6.000, los costos de bienes vendidos son los mismos, hayas recibido o no hayas recibido el dinero aún. Entonces por eso usamos 12.000. Entonces 0,4. Perdonar que voy a ponerlo en la calculadora, perdonar la espera. Entonces es 0,4 por 12.000, nos da 4.800. Entonces, aquí vamos a poner costos de los bienes vendidos. Entonces, aquí, como sabemos que los costos de los bienes vendidos en este mes son 4.800. Aquí no lo podemos poner fijo aún. Para el próximo mes sí que lo podremos poner que es el mismo para todos, pero eso lo vamos a tener que calcular. Bueno, si queréis lo vamos a calcular ahora para no equivocarnos. Entonces va a ser lo mismo, va a ser 0,4 por 16.000. Este era 4.800, perdón que no lo he puesto, solo había puesto en la calculadora. Y 0,4 por 16.000 es 6.400. Y como el pronóstico de ventas para el pronóstico de ingresos para febrero en adelante es el mismo, pues los costos de bienes vendidos va a ser el mismo. Entonces ya lo podemos poner. Entonces 6.400, 6.400 y 6.400. Y entonces lo último que queda de los egresos es los costos de estructura aquí. Y es 1.100 y entonces lo mismo. Y pone con pago en efectivo. Eso no creo que tenga nada que ver. Luego lo veremos. Y hemos dicho que son de 1.100. 1.100, 1.100, 1.100 y 1.100. Entonces ya veis que estamos rellenando todo. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Y ahora ya nos da los egresos totales. Entonces, ¿qué son los egresos totales? Pues la suma. Entonces, para estos meses podéis ver que es igual. Entonces, como para febrero, marzo y febrero, marzo y abril es lo mismo, solo habrá que hacer la suma de uno y poner el mismo número. Pero para en el caso de enero es diferente. Entonces vamos a sumar 4.500 más 2.500 más 4.800 más 1.100, que lo estoy poniendo ahora en la calculadora. Nos va a dar 12.900 dólares, como ya sabéis. Y entonces para los otros meses es 4.500 más 2.500 más 6.400 más 1.100. Y eso nos va a dar 14.500. Y entonces lo mismo para todos los meses. Y 14.500. Y entonces lo único que nos queda es el flujo de caja neto y el saldo de cierre. Entonces vamos a poner el flujo de caja neto y abajo del todo, para que nos quepa en la misma página, saldo de cierre. ¿Cómo calculamos el flujo de caja neto? Pues el flujo de caja neto es solo los ingresos totales menos los egresos totales. Y entonces en este caso va a ser, lo voy a hacer aquí abajo de la calculación, es 6.000 de los ingresos totales menos 12.900. Esto nos va a dar 6.000 menos 6.900. En gestión empresarial, otra manera de poner negativo es ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Eso para que sepáis. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo vamos a poner entre paréntesis. Podéis ponerlo en negativo, pero yo creo que es mejor ponerlo entre paréntesis porque así el corrector, cuando vea
que corregís, que estáis haciendo o sea, cuando vea que lo ponéis entre paréntesis, vas a ver que entendéis más. No quiere decir que esté mejor o no, pero es como algo que como se usa normalmente en gestión empresarial, pues el corrector va a ver que entendéis más. Pero si os sentís más cómodos con poner un número negativo delante, lo ponéis y ya está, y no hay ningún problema. Y entonces, saldo de cierre, lo único es el flujo de caja neto más el saldo de apertura. Entonces, en este caso, menos 6.900 más 5.000 es igual a menos 1.900, que es lo mismo que ponerlo entre paréntesis, y es lo que vamos a poner. Y ya está. Y eso, tenemos ya la primera columna hecha. ¿Qué pasa? Que tenemos que calcular todo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el saldo de cierre del mes anterior es el saldo de apertura del mes siguiente. Entonces, si en enero hemos sacado con menos 1.900, pues en enero vamos a empezar con negativo $1.900. Vale, entonces vamos a seguir. Las ventas en efectivo del segundo mes es el 50% de lo que se vende del pronóstico, o sea, de los ingresos pronosticados, que es 16.000. Entonces, si hacemos 16.000 partido 2 es igual a 8.000. Entonces van a ser 8.000 que son las ventas en efectivo para febrero y 8.000 que van a ser las ventas a crédito para marzo. Y sucesivamente así para todos los meses, que va a ser 8.000 en efectivo y 8.000 en crédito, porque como a partir de ahí siempre va a ser 16.000, o sea, para lo mismo para marzo vais a ver que es 16.000 partido 2 es igual a 8.000. Entonces serán 8.000 en efectivo más los 8.000 de febrero que aún no se habían pagado. Entonces lo vamos a poner. Entonces, ventas en efectivo para febrero, 8.000, como lo hemos calculado ahora. Y entonces, ingresos totales, pues la suma 8.000 más 6.000 nos va a dar 14.000. Entonces, como hemos calculado antes, 16.000 partido 2 es 8.000 y eso son las ventas en efectivo, más hay que recordar las ventas de crédito que nos debían los supermercados de febrero y eso es 8.000. 8.000. Entonces, seguido con eso, pues lo mismo va a pasar en abril. Va a ser 8.000 y 8.000. Y entonces ya tenemos todo esto puesto. Entonces la suma de 8.000 más 8.000 son 16.000. Porque, como recordáis, los ingresos totales son las ventas en efectivo más las ventas en crédito. Entonces, con eso hecho, vamos a seguir. Aquí, para febrero, tenemos todo esto puesto. Y ahora hay que hacer el flujo de caja neto. El flujo de caja neto, podemos ver que es, como hemos dicho antes, es los ingresos totales menos los egresos totales. Entonces, los ingresos totales son de 14.000 y los egresos totales son de 14.500. Entonces es los ingresos 14.000 menos 14.500 es igual a menos 500. Lo que va a hacer... Perdonad que he borrado. 14.000. Entonces lo que va a hacer que el flujo de caja sea negativo 500. Y entonces el saldo de cierre es el saldo de apertura. O sea, sí, exacto. El saldo de apertura menos, o sea, más el flujo de caja neto. Entonces, en este caso, el saldo de apertura es menos 1.900. Entonces, menos, bueno, perdonad, para calcularlo sí que es más fácil poner negativos. Menos 1.900 más negativo 500. ¿Qué pasa? Que menos, o sea, más menos es menos. Entonces esto solo va a ser menos 500. Y entonces
nos va a dar menos 2.400 el resultado, perdonad. Entonces, como nos va a dar menos 1.400, lo ponemos aquí. Negativo $2.400. Y como sabéis bien, el saldo de cierre es del mes de febrero es el saldo de apertura del mes de marzo. Entonces, menos 2.400. Entonces, vamos a ver y seguir. Aquí todo lo tenemos hecho y aquí otra vez lo único que queda por calcular es el flujo de caja neto. Como sabéis, el flujo de caja neto son otra vez los ingresos menos los egresos totales. Entonces, en este caso sí que nos va a dar positivo porque es 16.000 más, perdón, 16.000 menos 14.500 y esto nos va a dar 500. No, perdón, 1.500, perdonar. Positivo. Entonces aquí podemos poner 1.500 positivo. Entonces el saldo de cierre es el saldo de apertura. El saldo de apertura más el flujo de caja neto. O sea, aquí para que veáis de dónde vienen los números. Y entonces eso nos va a dar, perdonad que voy a borrar todo lo de aquí para hacer espacio y no tener que subir y bajar. Nos va a dar que es menos 2.400 más 1.500 y eso es igual a 900. Entonces, perdonad, menos 900, no positivo 900. Entonces aquí otra vez en paréntesis 900. Y como sabéis, el saldo de cierre de marzo es el saldo de apertura de abril. Entonces aquí podemos poner 900. Entonces otra vez con todo calculado, nos va a dar, lo único que nos falta es el flujo de caja neto, que va a ser lo mismo, va a ser, como es 16.000, como estaba aquí, menos 14.500, que es lo mismo aquí. Entonces va a dar el mismo resultado, que es 1.500 positivo. Entonces lo único que nos queda es el saldo de cierre de abril, que va a ser el saldo de apertura, que es menos 900, más el flujo de caja neto, que es 1.500. Entonces, menos 900 más 1.500, por fin vamos a tener números positivos del flujo de caja para la empresa, que son 600. Y con eso ya estaría todo el apartado B. Entonces, cosas rápidas para repasar. Lo importante, poner todos los meses, obviamente. Luego recordar que entre paréntesis es negativo. Y luego la estructura os la tenéis que aprender bien y eso os lo tenéis que aprender de memoria. Saldo de apertura, ingresos y luego en ingresos hacer como he dicho yo, poner cuáles son los ingresos, que en este caso era todo esto, los ingresos, y cuáles son los egresos, y en este caso era así. Así no os olvidáis de poner nada. Y luego siempre tenéis que poner ingresos totales, que es la suma de los ingresos. Luego los egresos es el título, eso es importante. Y hacéis egresos totales. Y luego solo tenéis que recordar poner flujo de caja y hacer los cálculos y saldo de cierre. Y recordad que el saldo de cierre del mes anterior es el saldo de apertura del mes siguiente. Y ya está, y con eso ya tendríais hecho este problema. Este problema, la verdad, os voy a decir que es uno de los más complejos solo por el hecho de que os intentan liar aquí con los porcentajes o cosas así. Pero si entendéis hacer estos problemas bien, luego no hay ningún problema. No vais a tener ningún problema para los exámenes oficiales, porque ya veréis que si domináis este tipo de problemas os irán muy bien. Y luego finalmente lo único que queda de este problema es el apartado C. Y nos dice... ¿Qué nos dice el apartado C? Nos dice que calculemos las ganancias netas para LLC a fines de abril. Entonces lo vamos a calcular rápido. A fines de abril. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vale, las ganancias netas, pues vamos a hacer que es el saldo de cierre en abril menos saldo de apertura en enero más ventas a crédito. En este caso es saldo
de cierre abril, porque es el último mes, menos saldo de apertura en enero, más ventas a crédito, que es lo que les deben para el próximo mes. Entonces esto nos da 600, perdón que lo he hecho muy grande, 600 menos el saldo de apertura era 5.000 y finalmente las ventas de crédito del último mes es 8.000 y esto nos va a dar 3.600. Esto es un paso para hacerlo corto. Si queréis hacer todo el procedimiento y hacerlo, lo podéis hacer, pero la verdad que, que tardaríais bastante más, porque así es un método de hacerlo. Pero si queréis os puedo enseñar otra manera de hacerlo. No voy a ir lo voy a hacer rápido, tampoco me voy a poner a hacer todos los cálculos, pero os puedo explicar otra manera de hacerlo, porque lo que se refiere es que quiere ver cuánto es el beneficio final, o sea, las ganancias netas al final. Entonces, lo que también podéis hacer es hacer toda la suma de los ingresos, que en este caso lo he hecho yo antes en un papel para que lo veáis, pero es 60.000. Luego, los costos de los bienes vendidos, es el 40%, que nos va a dar 24.000. Entonces, las ganancias brutas nos daban la resta, que es 36.000. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es quitarle todos los costos adicionales, que es el alquiler. El alquiler eran 4.500 por 4, nos va a dar 18.000. La mano de obra era 2.500 por 4, nos va a dar exactamente 10.000. Y los costos de estructura, que eran 1.100, nos va a dar 4.400. Entonces, la suma de esto nos da 32.400. Entonces, lo único que hay que hacer es, como sabéis, ganancias brutas menos estos costos adicionales, es las ganancias netas. Entonces, 36.000 menos 32.400 es igual a 3.600. Y con eso ya estaría. O sea, os da el mismo resultado. Lo podéis hacer del método que prefiráis. A mí me gusta más hacerlo así. Y con eso ya estaría. Pues ya está. Y con esto ya acabaría el Paper 2 de mayo 2022. Espero que lo hayáis entendido muy bien. Y si os ha gustado el vídeo, espero que le deis like. Y si queréis ver más contenido del Bachillerato Internacional, considerar suscribiros. Muchas gracias, nos vemos en otro vídeo. Adiós.